Vamos a comenzar nuestra clase semanal abordando en este día el tema de qué es la virtud, porque hemos venido viendo en este tiempo de cuarentena algunas virtudes convenientes para desarrollarlas o ejercitarlas en esta época de cuarentena. Pero yo quisiera que en esta clase alcanzáramos una visión un poco más general del organismo moral del hombre, de todo el aparato para crecimiento de su personalidad. En fin, vamos a pedirle a María Santísima que nos envíe el Espíritu Santo, tanto a los alumnos como al profesor, para que nos ilumine la mente y el corazón y aprendamos mucho lo debido. Por supuesto que este es un tema muy amplio y que cada uno de ustedes está invitado a desarrollarlo a partir de aquí. Esto es como una especie de trampolín. Al mismo tiempo, vamos a ver intercalados unos vídeos de la vida de Juan Pablo II, de la película de la vida de Juan Pablo II, porque él y sus compañeros desarrollaron su personalidad y una misión en el mundo a partir de la virtud, del crecimiento en la virtud. Y son admirables y dignos de imitación. Vamos a aprender de ellos. No es que coincidan exactamente con lo que voy diciendo en la clase, sino que en general es un ejemplo, cada uno de ellos, de virtud. Concretamente vamos a ver tres personajes, sobre todo Juan Pablo II, luego un amigo suyo, sacerdote, compañero de infancia que muere en manos de los nazis, y después de su amiga, novia, que pues de Juan Pablo II y recibió muchos favores, y pidió Juan Pablo II que el Señor la condujera para encontrar a un buen hombre, porque él decide hacerse sacerdote y efectivamente se casa con un buen periodista, emigra para los Estados Unidos, ella enferma de cáncer y el periodista le escribe a Juan Pablo II cuando ya era cardenal, y Juan Pablo II le pide al Padre Pío que la cure, y esta mujer es curada por una intercesión del Padre Pío. En fin, hay mucha virtud ahí de por medio, mucha integridad de vida y mucho que aprender, por lo tanto. Entonces, ¿qué es la virtud? La virtud es la disposición habitual y firme para hacer el bien. El fin de una vida virtuosa es ser feliz, vivir en plenitud, desarrollar todas las potencialidades humanas. Y en cristiano, el lenguaje religioso, podríamos decir que el fin de la vida virtuosa es ser semejantes a Jesús, perfecto Dios y, como sabemos, perfecto hombre. Jesucristo es nuestro paradigma, nuestro modelo. Y con nuestro esfuerzo y la gracia del Espíritu Santo vamos pareciéndonos a Él. El hombre será feliz en la medida en que practica la virtud, es decir, en la medida en que va alcanzando su plenitud. Esto nos recuerda aquella frase de Píndaro, el poeta griego que gustaba tanto a Alejandro Magno: sé aquel que puedes llegar a ser. Atrévete a ser aquel que puedes llegar a ser. Es decir, desarrolla todas tus potencialidades y capacidad. Si se ejercitan las potencias y órganos, van adquiriendo formas estables de actuación. Podríamos llamarlos hábitos operativos, que si son buenos, serán virtudes, y si son malos, serán vicios. La virtud es, por tanto, una cualidad buena que perfecciona de modo estable, habitual, las potencias de la naturaleza humana, inclinando a la persona entera a obrar el bien. Las virtudes ayudan a ver las cosas como son en realidad, en todas sus posibilidades, comenzando por la propia persona. Yo me veo desde la virtud con mis posibilidades y mis limitaciones, por supuesto, pero también así las circunstancias externas. La persona virtuosa
es la más realista. Aprecia las cosas por lo que realmente valen. Es lo que se llama la dimensión cognitiva o cognoscitiva de la virtud. Es decir, la virtud impacta al intelecto, a la mente, de manera que puede tener un horizonte más amplio y más grande respecto a la virtud que se posee, lógicamente. Pero no está solo en el sujeto de la voluntad, sino que también en el intelecto, en la mente, en la persona entera. Por ejemplo, San José María dice en un punto de camino: ¿para qué has de mirar si tu mundo lo llevas dentro? Es decir, pongámonos en la situación de alguien que tiene la tentación de ver pornografía. ¿Para qué has de mirar si tu mundo lo llevas dentro? Si nos quedáramos solo en el ¿para qué has de mirar?, entonces estaríamos viendo la virtud como algo represivo. Pero no, es si tu mundo lo llevas dentro, si llevas una riqueza mayor, si tienes una grandeza interior superior. ¿Para qué has de mirar? ¿Para qué te vas a rebajar? ¿Para qué? Entonces es una afirmación de esa interioridad, de esa grandeza personal. Pongamos otro ejemplo. ¿Para qué has de robar si tu riqueza es precisamente tu alma libre? ¿Para qué te vas a pegar a una cositinga de este mundo, a unos billetes, a unos objetos del supermercado, si precisamente tu riqueza es tu alma libre? No depender de esas cosas es una riqueza superior. Entonces, la virtud es afirmativa. A la persona virtuosa le gusta el bien. Es positiva y propositiva. Propone el bien. Aunque, lógicamente, pueda seguirle atrayendo lo otro. Es decir, un placer es siempre un placer que atrae. Pero no se queda en la represión del placer, sino en la afirmación de la virtud como tal. Entonces, se percibe el mal como una nota disonante en medio de una sinfonía que realmente le agrada. La persona se siente agradada por la sinfonía y descubre la nota disonante, el instrumento que desafina y lo aparta, lo señala, precisamente porque se queda con lo positivo. Surge pues aquí, se entiende, la necesidad de irse formando el gusto, de educar los deseos, de orientar las tendencias, y eso es más que animar a hacer, es más ayudar a entender, ayudar a entender. Un padre de familia, una madre de familia lo entiende muy bien. Ante una chica a la que le dice: hija, no te conviene salir con ese muchacho, no te conviene estas amigas o muchacho, a estos amigos, te conviene esto, te conviene aquello, pero dice: no me interesa tanto que haga lo que yo le digo, sino que entienda, que vea que no es conveniente para él, para ella, que lo conveniente, que lo mejor es lo otro. Entonces está formar la virtud, es formar el gusto, formar los deseos, orientar las tendencias, está más en ayudar a entender. Esto es precioso, pues, porque los horizontes del hombre y la mujer formados en este organismo moral son muy amplios. Se dice que formar es iluminar. Yo puedo imaginarme, no sé si tú has estado alguna vez en un campo de fútbol, apagado, de noche y con poca luz. Y cuando se encienden las luces se gana un horizonte muchísimo más amplio, en unas canchas de tenis, en fin, unos campos. Entonces hay una iluminación de todo aquello, una tormenta cuando estamos a oscuras y cae un rayo que ilumina el horizonte. Y de repente tenemos eso, unas posibilidades más amplias de ver. Eso es formar, iluminar, ayudar a entender. Papá, llegué temprano para poder cenar juntos. Papá. Oye,
Recuerdo que me sentabas en tus rodillas y solías contarme historias sobre nuestros héroes. ¡Carol! ¿Estuviste bajo la lluvia todo este tiempo? No somos de azúcar. ¿Qué dijiste? Que no somos de azúcar. Eso es lo que decía Carol, porque yo no quería jugar fútbol bajo la lluvia. Lo sé. Yo estaba ahí viéndolos. ¿No han olvidado cuando ensayábamos Romeo y Julieta para la obra escolar? Claro que no. Tú eras Julieta y él era Romeo. Qué mal, el principal. Y yo quería que él fuera Mercucio. No olvido lo que me dijiste. Que prefería ser un padre. Y yo te dije que ese papel era muy pequeño. Y te contesté, no estoy hablando de la obra, estoy hablando de mi vida. Sí. Y después de ver todo el horror de estos tiempos, todo me está apuntando hacia algo bueno. El sacerdocio. A favor de la dignidad de cada persona y por la experiencia de conocerme a través del conocimiento de Dios. De vivir a Dios desde dentro. Me quiero convertir en sacerdote. De lo más profundo de esta maldad, debemos atestiguar el hecho de que el divino significado de la vida es más importante que la vida misma. Por eso estoy aquí. Los nazis cerraron el seminario. Estás arriesgando tu vida. Así que ni tus padres deben saber que estudias aquí. Continuarás tu vida normal, pero estudiarás y meditarás aquí en secreto, cada momento libre que tengas en el día. Hemos comenzado a ver ya un tanto de la vida del Papa Juan Pablo II en unos momentos tan difíciles como la Segunda Guerra Mundial. Pero sigamos. Hay virtudes humanas y virtudes teologales, virtudes de origen sobrenatural y que tienden a Dios. Las virtudes más excelentes son las virtudes teologales porque se refieren directamente a Dios, pero son también muy importantes las virtudes humanas, ya que la perfección del comportamiento viene por las virtudes de la persona y constituyen el sustrato de las virtudes teologales. San José María decía que lo primero que una persona aprende cuando llega por un centro del Opus Dei o debe aprender son las virtudes humanas. Porque todo lo demás, toda la demás formación que reciba, tendrá que contar con ese apoyo, con ese pedestal de las virtudes humanas. Las virtudes humanas podríamos clasificarlas de diferentes maneras, pero en fin, no da tiempo en una sesión tan corta como esta. Pero hay unas principales virtudes humanas, según el árbol de virtudes de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, que es comúnmente seguido, porque es un acierto. Y las principales virtudes humanas se llaman también cardinales, porque son como el quicio, el fundamento de las otras, son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Hemos venido viendo algunas hasta ahora en las clases anteriores. Bien, hay muchas otras virtudes humanas importantísimas. La humildad, la laboriosidad, la obediencia y docilidad, la sencillez, la sinceridad, la lealtad, la fidelidad, el orden, la constancia, el desprendimiento, la generosidad, la sobriedad, la resiedumbre, la paciencia,
la serenidad, la magnanimidad, la valentía, la responsabilidad, en fin, y la lista sería muy larga, el optimismo y la alegría. Hay que decir que todas las virtudes necesitan estas últimas, el optimismo y la alegría, porque si no contaran con ellas serían las virtudes amargas, y eso dejaría de ser virtud una que se planteara desde una perspectiva amarga y triste. Tenemos aquí un árbol de virtudes, un poco más moderno que Aristóteles: la solidaridad, la fraternidad, la libertad, la capacidad de compartir, la tolerancia, la paz, la conciencia, la sencillez, en fin, la honestidad. Y todavía con todos estos cursos nuevos de motivación se han descubierto virtudes, sobre todo referidas al trabajo, a la virtud de la laboriosidad, que son pues la calidad, la participación, la orientación, la innovación, la educación. Bueno, sería interminable, pero es bien importante que se vea cómo la personalidad se enriquece con el desarrollo de las virtudes. Esta propuesta de virtudes que tiene sobre todo el enfoque cristiano de la persona y de la vida. José Martí decía que cuando no hay virtud, el hombre se vuelve un equilibrista, porque no tiene esas estructuras organizadas en su manera de actuar, ¿verdad? Esos hábitos estables y firmes. Y entonces cada paso lo va dando con cavilaciones y dudas y va sufriendo por la vida. O no sufre porque se tira al precipicio desde el principio. Es importante lograr la virtud, que la virtud ilumine nuestra vida. Voy a salir de aquí para encontrarte. Si puedes, veme en el camino a la ciudad de Czestochowa. Lo que quiero decirte es tan atroz que ya no me quedan lágrimas. Mi corazón. ¿Recuerdas la sinagoga de Wadowice? Podíamos verla desde el ático de los Clover. ¡Decia! Empezaron a llevarse a los enfermos y a la gente. ¿Para qué? ¿A dónde los llevan? ¿Van a cuidarlos bien? No lo sé. No estaba preparada para esto. ¿Por qué nadie en el resto del mundo hace nada? ¿Por qué guardan silencio mientras asesinan a otros? Son igual de malos que los asesinos. Yo sé que está muerto, ¿verdad? No. Prometió escribirme. Tal vez lo hizo, pero sus cartas nunca llegaron. ¿Puedes darme un beso, por favor? Su mirada tan confundida me aterrorizó. Sus ojos enormes y hermosos estaban vacíos. Se convirtieron en ceniza. Cuando empezaron las deportaciones a Auschwitz y a Belzec, la Gestapo encontró el escondite. Yo llegué ahí con Tadek, justo ese día. Cuando la maldad solo se imagina, puedes vivir con ella. Pero cuando se manifiesta ante tus ojos, no existe una salida. ¿Por qué? ¿Por qué se repiten estos horrores? Y solo empeoran. ¿Qué es lo que hace? Que sus corazones, ojos y mentes sean incapaces de sentir compasión y respeto. ¿Quiénes son esos seres humanos que tienen padres, hijos e hijas? Que tienen esposas y esposos a los que quieren.
Ellos también están hechos a la imagen de Dios. ¿Dónde está Dios? Las virtudes naturales tienen límites, tienen los límites humanos. Acabamos de ver a la novia de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, llegando pues buscando el apoyo, el consejo en él porque está destrozada, porque los nazis están demoliendo Polonia, ¿verdad? Donde había muchos judíos y tenían ellos muchos amigos judíos. Y está destrozada, ¿verdad? Y bueno, tiene que reconstruirse. Entonces hay unos límites humanos. En ocasiones es difícil vivir las virtudes naturales, pero no solo por causas externas, sino por causas internas, porque después del pecado original, el hombre está desordenado y siente la inclinación al pecado. No al pecado como pecado en sí mismo, sino al desorden que tiene el pecado. Pero Dios nos concede la gracia que purifica y potencia. Las virtudes, elevándolas al orden sobrenatural. Esto es precioso, ¿verdad? Porque Dios siempre cuenta con la naturaleza humana. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y la eleva. Entonces, las virtudes naturales, sin dejar de ser naturales, son también virtudes sobrenaturales. Porque con la ayuda de Dios, esas virtudes quedan enriquecidas y van forjando el carácter y dan soltura en la práctica del bien. ¿Cómo se nota? Pues los deportistas pueden ver esto, ¿verdad? Y San José María nos hablaba de la lucha. Yo recuerdo una tertulia donde se había impresionado porque había visto las Olimpiadas y el salto con garrocha, donde ya estaban funcionando esas garrochas que proyectan a los que saltan. Y él hacía todos esos ademanes de cómo se concentran, cómo luchan, cómo se esfuerzan y corren, y a veces pueden y a veces no pueden y vuelven hasta que al fin pueden. Bueno, entonces esas virtudes enriquecidas van forjando nuestro carácter y nos van dando soltura en la práctica del bien. Y todo esto es un proceso que lógicamente durará toda la vida, como la auténtica formación del cristiano, que dura hasta el momento que pasa de este mundo al Padre Celestial. La madurez es el desarrollo armónico de las virtudes que dirige todas las potencialidades al fin de la persona. La madurez en sí no es una virtud, sino es una colección de virtudes, es la capacidad de poner las virtudes en sentido, que hagan sentido. Y la madurez se manifiesta sobre todo en cierta estabilidad de ánimo, en la capacidad de tomar decisiones ponderadas y en el modo de juzgar los acontecimientos y a las personas, a los hombres. Nosotros hemos de formarnos como personas de criterio. Y el criterio es la capacidad para alcanzar la verdad en la actuación interior o exterior, en el pensamiento, en la voluntad, en la pura operación externa. Y el criterio supone madurez y firmeza de convicciones. La persona madura adquiere capacidad de juicio, es decir, conoce el sentido de la vida y el valor de las cosas. Se considera a sí misma con realismo y objetividad. Actúa de modo coherente, libre y responsable,
aceptando las consecuencias de sus actos, que es algo que en este tiempo de la cultura superficial no se quiere aceptar las consecuencias de los actos. Se evita la responsabilidad, se rehúye la responsabilidad, el compromiso. Y la virtud de la madurez nos hace actuar coherentemente, libremente, responsablemente, aceptando así las consecuencias de nuestros actos. Sabe la persona madura adaptarse sin rigidez a las circunstancias que lógicamente van cambiando. No solo externamente, que me muevo de un lugar para otro, sino con el paso del tiempo. Las cosas y las personas externas van siendo distintas y yo también voy siendo distinto. Entonces me sé adaptar por madurez a las nuevas circunstancias. La persona madura cede y concede oportunamente en lo que no se opone al bien y a la verdad. Por lo tanto, es prudente. Es decir, la persona madura es sabia. Sabe encontrar el lugar que le corresponde. Esta es una virtud a la que los romanos le daban mucha importancia, la circunspección, ese saber estar. Cuando una persona no sabe estar, habla inoportunamente, dice lo que no debe, se mueve fuera de tono, en fin. La persona que es circunspecta ocupa el lugar que le corresponde, participa en la construcción del bien común, es decir, es comprensiva, paciente, sabe dar a cada uno lo suyo, es justa la persona madura, ¿verdad? Porque se sabe compatibilizar con nosotros y así domina sus pasiones y las pone al servicio del bien de los otros. Será entonces templado del dominio de sí mismo y las pasiones, fuerte y servicial. Pero, hombre, la virtud ayudada por las pasiones es una fuerza impresionantemente maravillosa. Entonces, madurez en el juicio, en inteligencia, madurez en afectividad, en el corazón, y madurez en la acción, en las obras, pues, las virtudes teologales. Hablemos un poco de las virtudes teologales. Estando el hombre, pues, por voluntad divina elevado al orden sobrenatural, las virtudes naturales por sí solas no le bastan para alcanzar su fin. Y Dios concede al cristiano las virtudes teologales con la ayuda de la gracia. ¿Te acuerdas aquel encuentro de Jesús con la samaritana? Jesús tiene algo que entregar a aquella mujer y lleva ahí esperándola en el brocal del pozo de Sicar y le habla: mujer, dame de beber. Y la mujer que le dice, como tú siendo judío le pides de beber a una mujer samaritana. Y Jesús le contesta: oh mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva que salta hasta la vida eterna y no tendrías ya nunca más sed. O sea, Dios está esperando enriquecernos, ayudarnos con la gracia que tiene como parte de la gracia, si se puede hablar así, las virtudes teologales. La fe es el inicio de la salud. Es una virtud sobrenatural por la que creemos en Dios y en las verdades que Él nos ha revelado y nos enseña la Iglesia. Esto es una iluminación de la mente, sobre todo la fe es un conocimiento. La esperanza es la confianza que viene de la fe. Es la virtud sobrenatural por la que confiamos, decía ya, en que alcanzaremos el cielo. Es decir, a Dios, la gloria eterna, que es la propuesta de nuestra fe. Lo alcanzaremos mediante su ayuda,
la ayuda divina, la ayuda de Dios y con nuestra correspondencia. Porque Dios no elimina la naturaleza, sino que la purifica y la eleva, respetando siempre nuestra libertad. Y la caridad es la virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas las cosas. Esto es bien bueno que quede así claro, sobre todas las cosas. Es la prioridad de nuestro corazón a nosotros mismos, porque somos amados por Dios y criaturas de Dios, y al prójimo, por amor a Él. Vamos a hablar un poco más adelante sobre esta virtud maravillosa de la caridad. Seré el suelo por el que otros caminen para que lleguen al lugar al que tú los diriges. Soy una cara nueva con un nuevo destino. Que las experiencias de mi juventud me ayuden a aliviar todo el dolor. Que la felicidad te magnifique, gran misterio. Que siempre llego tarde a todos lados. Del secretario de Estado del Vaticano para el Primado de Polonia, cardenal Stefan Wyszynski. Su Santidad, previa a la solicitud del arzobispo Monseñor Basiak, nombra a Karol Wojtyła, obispo auxiliar de la ciudad de Cracovia. Fue seleccionado por su gran devoción intelectual y constante dedicación, su fuerza interior y su actitud persuasiva, por cultivar la filosofía y las ciencias sociales, por su trayectoria como maestro y su influencia sobre los jóvenes. ¡Oiga! Disculpe, ¿puede llevarme atrás? Tengo que tomar un tren pronto. Sube atrás. Gracias. Hemos visto cómo Juan Pablo II, Karol Wojtyła, va asumiendo unos fines sobrenaturales, una ruta existencial iluminado por el Señor. Pero digamos que además de las virtudes, la gracia que Dios comunica al hombre, al cristiano, cuenta con los dones y los frutos del Espíritu Santo. Ese edificio sobrenatural que el cristiano está llamado a conseguir en sí mismo se corona con esos dones y esos frutos. Los dones son perfecciones sobrenaturales que Dios infunde en el alma para facilitar el ejercicio de las virtudes, haciéndonos dóciles a los impulsos del Espíritu. Son como una ayuda extra que fortalece nuestra virtud. Y son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Recordemos que cuando Isaías habla de Jesús, del Mesías, dice que será el príncipe de paz, sobre el cual van a descansar los 7 espíritus de Dios, que son estos 7 dones. Entonces es un príncipe pacífico que cuenta con esa ayuda y con ese don del Espíritu, esos dones del Espíritu Santo que son estos. Ahora lo vemos un poco más, lo vamos a describir, pero un poquito más, solo un poquito. El papel de los dones, el de sabiduría para comprender y juzgar con acierto desde la perspectiva de Dios. El de entendimiento para penetrar
en las verdades reveladas. Fíjate tú que si nos interesa conocer esa riqueza de la revelación, pues nos tiene que ayudar Dios. Porque, como decía San José María, estoy hablando bastante de San José María porque él se dedica mucho a hablar de las virtudes para ayudarnos a crecer en santidad, porque la santidad es ir desarrollando las virtudes. Cristo es santo porque es plenitud de virtudes y nosotros vamos pareciéndonos a Cristo en la medida en que adquirimos las virtudes, desarrollamos las virtudes y los dones nos ayudan para eso. El don de consejo para juzgar bien en las acciones singulares. A veces pensamos en aconsejar a los demás, pero el que primero necesita ser aconsejado somos nosotros mismos. Entonces, el don de consejo es para juzgar de las acciones singulares. Primero, las que yo tengo que realizar y, por supuesto, para aconsejar a los demás. Pero son acciones singulares también mías, conocidas y penetradas por la luz del Espíritu Santo. El don de fortaleza para acometer las dificultades de la vida. El don de ciencia para conocer la ordenación o el sentido, podríamos decir, de todo lo creado. Esto es bien interesante porque, claro, las cosas creadas nos pueden confundir. La creación, si no la sabemos ordenar hacia el fin superior divino, tenemos el joven rico, ¿verdad? Que cuando, ese ejemplo en el Evangelio, que cuando el Señor se prenda de él y lo llama para que lo siga, pues no puede. No puede porque está apegado a los bienes que posee. ¿Y qué poseería aquel hombre? Pues ¿qué posee un rico de pueblo? Pues una finca, unos caballos, unos vestidos que en aquella época serían una riqueza porque no era la época industrial y la ropa se veía como una riqueza, unas cuantas admiradoras, pero en fin, poco más. ¿Y qué es eso respecto a la riqueza que Dios le va a dar si le sigue, que Cristo le va a entregar si le acompaña? Pues claro, le faltó el don de ciencia, o a ejercitar este don, mejor dicho, porque Dios nunca niega su gracia, para conocer y saber medir, para saber equilibrar, para saber sopesar, ponderar aquello. En fin, con el don de ciencia conocemos la ordenación, el sentido de la creación. Y con el don de piedad para comportarnos como hijos de Dios y hermanos de todos los demás hombres. Y el último don, el don de temor de Dios, es el inferior de todos, si se puede hablar así, para rechazar todo lo que pueda ofender a Dios y aprender a reconocer nuestro lugar. Se liga con la virtud de la humildad, que tiene dos vertientes. Por un lado es la apertura a la grandeza de Dios y a aceptar la invitación de Dios a crecer, pero por otro lado a reconocer la propia pequeñez y la propia falibilidad. Qué fácil nosotros nos equivocamos y caemos. Bueno, pues ese es el temor de Dios, el temor de ofender a Dios como Padre bueno y de no aceptar esa invitación a crecer, y por otra parte reconociendo la pequeñez y la falibilidad personal. Y los frutos del Espíritu Santo son más perfecciones de las que nos habla San Pablo. Son como un anticipo de la gloria. Y se enumeran, pues, 12. San Pablo enumera 12. Son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la castidad. Claro, es un conjunto maravilloso. En otros momentos hemos tenido cursos sobre los dones del Espíritu Santo y sobre los frutos del Espíritu Santo. Quizá lo tengamos posteriormente, pero que nos quede como una invitación a sondear esta riqueza, ¿verdad? Pero quería terminando hablando de una luz esencial y principal, que es la perfección de la caridad.
La caridad es la virtud más excelente de todas. Las verdaderas virtudes están animadas e inspiradas por la caridad. Acuérdate que animar viene de vida, ánima, de alma. Están así animadas, puestas en vida por la caridad. Están inspiradas, o sea, viene de respiración, siempre de vida, iluminadas por la caridad. Y como dice San Pablo, la caridad es el vínculo de perfección. Como que todas las demás virtudes están hilvanadas, están encadenadas y forman un organismo precisamente cuando están vivificadas por la caridad. Así dice San Pablo en 1 Corintios 13:2, aunque conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Fíjate tú, si conociera todos los misterios de Dios, toda la sabiduría y la ciencia, y si tuviera la plenitud de la fe, recuerda que Jesús dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte que se echara al mar. A eso se refiere, aunque tuviera la plenitud de fe como para trasladar montañas. Si no tengo caridad, nada soy. Esto es bien importante. Y yo que soy sacerdote, pues lo veo porque cuando yo doy clases sobre la virtud de la fortaleza, como que gano rápidamente la atención y todo el mundo está interesado sobre la templanza, en fin, sobre la prudencia para las personas en sí mismas y para formar a sus hijos. Hay mucho interés, pero cuando se habla del amor, como que nos sentimos superados. ¿Cómo amar más? Pensamos que ya estamos amando suficientemente y nos ponemos un hasta aquí demasiado pronto. O pensamos que esto se va a dar así como por una consecuencia lógica de los años. No, hay que aprender a amar, disponerse a amar. Esto requiere mucha fortaleza, mucha virtud. Es decir, poner en mi corazón, sustituir en mi corazón el yo profundo por los otros, por los demás. Recordemos que Cristo dice claramente, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, el amor se proyecta en el servicio. Él ha venido a amar. Y te acuerdas, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Pero como dice el Papa Francisco, lógicamente, hablando humanamente, nosotros veríamos a los pecadores como los enemigos de Cristo. Pero no, Él va tras ellos porque ama. Eso es lo importante y lo distinto de nosotros. Que cuando alguien nos cae mal, lo ponemos a distancia. Y cuando no nos gusta un detalle de alguien, lo ponemos a distancia. Y no es así, nos retiramos de las personas. Cuando se nos pone difícil un hijo, una hija, un padre, una madre, en fin, podríamos con un compañero o una compañera de trabajo, distancia. No, hay que aprender a amar. Al menos que por nuestra parte, el amor no quede. Y esto hay que pedírselo al Señor para crecer realmente. Porque a eso estamos invitados, a crecer en las virtudes. El cristiano que intenta vivir según Dios, cuenta con la gracia. Dice, bueno, Señor, yo no puedo por mi cuenta superar esta problemática, pero contigo sí lo puedo. Yo quiero tu ayuda. Cuenta con la gracia divina. Y con su esfuerzo propio, a ir creciendo en las virtudes, sabiendo que Dios nunca nos abandona. Y basta que luchemos para hacer el bien, viviendo sobre todo la caridad con Dios, con nosotros mismos y con los demás. San Agustín tiene esta frase tan breve: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Cuando yo la leí por primera vez, pues me pareció poca cosa, pero es tremendamente profunda. Porque si amamos de verdad, queremos el bien para nosotros mismos y para los demás. Pero poniendo el amor a los demás
y a Dios por encima del amor de uno mismo. ¿No pueden ponerse de acuerdo? Tengo que volver a Cracovia para el sínodo. Ten paciencia. Benelli será elegido en la próxima ronda. Eso espero. Cardenal Siri, 53. Cardenal Benelli, 57. Eminencia. Kenny. ¿Por qué no un polaco? No. Imposible. Ya soy muy viejo para eso. No me refería a usted, Eminencia. Hay alguien más. Queremos proponer a Wojtyła. Es una idea maravillosa. Pero es muy joven, desconocido. Jamás saldría elegido. Es una de las mentes más brillantes. Es un hombre fuerte, es tranquilo y claro. Ni extrema izquierda ni extrema derecha. Y además es optimista. Pero tememos que rehúse. Yo le convenceré. El Señor ha venido y te ha llamado. ¿Qué quiere decir? Si sales elegido, por favor, no lo rechaces. ¿Recuerdas lo que le decía Cristo a Pedro en Quo Vadis? Solo una palabra. Acepta. Wojtyła, 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 Wojtyła. Explicado todo. El amor me lo ha resuelto todo. Por eso admiro el amor, donde quiera que se encuentre. Si el amor es tan grande como sencillo, si el anhelo más simple se puede encontrar en la nostalgia, entonces puedo entender por qué Dios quiere ser recibido por gente sencilla, por esos cuyos corazones son puros y no encuentran palabras para expresar su amor. Dios ha venido hasta aquí y se ha parado a poca distancia de la nada, muy cerca de nuestros ojos. Quizá la vida es una ola de sorpresas, una ola más alta que la muerte. No tengáis miedo. Jamás. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Acabamos de ver a Juan Pablo II aceptando unas obligaciones de un papado que, humanamente hablando, no buscaba, no quería, pero le pide Dios y le pide el cardenal Micsinszki que acepte por la iglesia. Muchas veces podemos nosotros aceptar obligaciones, trabajos, servicios que por nuestra puerta, independientemente no nos gustan, pero
por los demás. Hay que tener esa perspectiva, ya decía, esa dimensión cognitiva de la virtud. Me da otro horizonte, otra dimensión. Ejercitar las virtudes en la vida ordinaria para hacer luz y sal. Vayamos haciendo propósitos. En la vida de familia, en el trabajo, en el estudio, en las amistades, en la sociedad civil. O sea, ser luz y sal. Porque dice el Señor, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le salará? ¿Con qué se le dará sabor al mundo? Y no se enciende una luz, hablando en lenguaje moderno diríamos una candela, para ponerla debajo de eran unas medidas, el selemín, decían ellos, el selemín era una medida de harina. Entonces, como ponerla abajo de un cuchumbo, diríamos aquí en buen salvadoreño. No, sino se pone en un candelero para que ilumine toda la casa. Entonces, trabajémonos, esforcémonos por trabajarnos a nosotros mismos, pidiendo al Señor la gracia para crecer. Sujetarse pues así a la lucha, decía San José María, luchar por amor hasta el último instante. Luchar. Eso, pero con un dinamismo positivo, aceptando la propuesta de la virtud, con deportividad, como antes decía un deportista, pues no puede una vez y intenta y así logra y así consigue a base de un vencimiento y va alcanzando la perfección. Confiando en la dirección espiritual que ayuda en la lucha personal y de modo específico, porque los consejos no son generales. Son generales, muchos, pero necesito una personalización en la dirección espiritual para crecer personalmente en santidad. Y, por supuesto, pedir a Dios que nos aumente las virtudes teologales para no perder la dirección esencial de la vida. La fe, la esperanza, el amor, la caridad, nos dan una riqueza que son la dimensión esencial de la vida. Son saberes sapienciales, ¿verdad? Son como canales por los que se conduce la actuación sana del hombre. Y así terminamos nuestra clase. Ojalá te hayan gustado también estos pequeños cortos que hemos visto de la película de Juan Pablo II, para que tú por tu cuenta examines el tema y aprendamos. Un santo de nuestra época al que le tocó tan duro. Y yo he cortado situaciones duras, por ejemplo, cuando trabajaba en la cantera y casi pierde la vida en un estallido, una vez que lo atropelló en la bicicleta, que también casi pierde la vida. En fin, cómo pierde a su hermano médico, cómo pierde a su papá, pasando por dificultades muy duras, pero superándolas todas con ayuda de Dios y la virtud, la responsabilidad personal, esa grandeza de ánimo que nosotros necesitamos ahora que estamos en cuarentena y siempre, por supuesto. Acudimos para terminar a María Santísima, agradeciéndole su ayuda y pidiéndole que establezca en nosotros la virtud.